cuando ustedes preguntan por doña Mari, se dicen yo, tenía un genio, porque a mí no había querido que se me subiera las narices. A veces llevan unos tortazos como una casa. Parece que no, ¿verdad? Parece que soy una santita. Pues no, no se fían. No se fían ni de San Pedro. Pero me quiere la gente de La Guancha. Cuando no me ha echado, y yo también a ella. Por los lugares antes desnudos, por caminos de tierra, niños descalzos se dirigen a la casa de la maestra. Hay una memoria íntimamente unida a aquellas mujeres que trataron de mejorar las condiciones de vida de los pueblos donde ejercieron su magisterio. La fisonomía de muchos pueblos fue cambiando y la figura de la maestra fue, tal vez, difuminándose entre tanto edificio. Ellas son la memoria. Tenía como 30 niñas o así. Claro que eran de todos los tamaños. Unas para aprender, unas para empezar y otras para ya mayorcitas. Sin embargo, no era un pueblo muy amante de la escuela, como Vilaflor, que estuve, ese sí. Sí, pues les gustaba ir y todo, pero no había esa preocupación de los padres ni esa cosa. Claro que en esos tiempos no era como ahora. La preocupación es distinta ahora que antes. La primera escuela fue a La Gomera, a Vallehermoso. Y recuerdo que nadie quería ir conmigo. Es decir, mi hermana, como tenía novio, no quería irse para allá. Mi padre me decía, y si yo que no me he embarcado nunca, ahora después de viejo me voy a embarcar. Pues terminé casándome. Y fue mi madre y yo para allá conmigo. Pues saqué las oposiciones. Aprobé a los 19 años. Y estuve 2 años esperando a ver si había por el País Vasco, Santander, Burgos, en fin, por los alrededores. Y qué va, se las habían cogido todas las plazas. Y yo, que no tuve un buen número en las oposiciones, sino de los últimos, pues estuve 2 años esperando a ver si me tocaba alguna por allí cerca. Pero qué va, venían y me las quitaban. Y entonces una amiga mía que estudió conmigo bachiller y magisterio, oposiciones, dice, oye, vámonos a Canarias que pagan más y con eso vemos aquello y pasamos el charco. Charco llamamos allá al Atlántico.
Y los barcos no eran como hoy. Los barquitos eran más malos. Allá no había muelle, había que bajar del barco a la lancha con una escalera. Y después de la lancha traía a tierra y allí había unos escaloncitos para subir a... Hoy día no, ya hoy día uno va y sale del barco con coche y todo. No había ninguna comunicación para el sur, sino había que ir a Santa Cruz y coger a las 12 de la noche el correíño para ir a San Sebastián. Yo con la suerte, nos iba un montón de compañeras que hicieron las oposiciones conmigo, con la suerte que yo era una de las que tenía un pueblo buenísimo, porque era Hermigua, había carreteras, entonces allí no había comunicaciones de ninguna especie. Los que llegaban tenían que coger una falúa para ir a Valle Gran Rey, a Playa Santiago, y no digamos al Cedro y todos esos sitios, esos barrios altos, eso no había comunicación ninguna. Me vine a Canarias, no pedí la Guancha. Pedí San Sebastián de la Gomera, por eso de San Sebastián de Guipúzcoa, que me parecía que iba a ser por el estilo. Y pedí La Palma, entonces me dieron la Guancha. Y cuando vine me dijo el delegado que veían que yo no conocía esto y que la Guancha era mejor. Digo, pues bueno, gracias. Y aquí llegué y ya no me he ido. Hay que distinguir pues claramente lo que significa el periodo de la Segunda República y qué significa también la ruptura, la guerra civil y la posguerra, pero no solo en Canarias, sino a nivel de todo el Estado español. Es cierto que en el caso de Canarias aún es más grave porque Canarias forma parte de las regiones del occidente europeo con mayor índice de analfabetismo, por lo tanto es una de las zonas más atrasadas del Estado español y lo siguió siendo hasta avanzado del siglo XX. Yo me acuerdo que la gente que vivía en Chipude venían con unas lanzas cuando se le ponía un niño malo para venirlo a traerle al médico a San Sebastián, con unas lanzas caminando por aquellas veredas. Y traía al niño en brazos los hombres y todo. Eran tiempos malos. Ah, sí, venían descalzos y a una le compré una vez unas alpargatas y después se las puso con las cintas colgando y descalzas y saltando. Digo, ¿por qué te quitaste las alpargatas? Y dice, pues no se me estropeen. Y mi madre decía, ya les pondría yo a las madres descalzas. Descalcitos, sí. Algunas, no muchas, pero algunas. Siempre había 3 o 4 niñas que eran más pobrecitas que sí, que llegaron a ir descalzas. Y con los vestiditos muy harapientos, y así como ya rotos y cosidos y recosidos, eso sí. Sí. Pues era una vida muy pobre. Yo recuerdo de tener gente rica, el cochino y encima el retrete. O sea que era más bien tercermundista. No había luz, no había agua corriente. En fin, era un pueblo muy atrasado, La Guancha. Si bien es cierto que durante la Segunda República pues se avanzó mucho, que los gobiernos republicanos se preocuparon mucho por la educación, por la cultura, se preocuparon por dignificar al magisterio y especialmente por elevar el nivel cultural del país, y ellos pensaban que si se invertía en educación también se ganaba en progreso. Pues Canarias, reflejo de esa política estatal, también avanzó a nivel de educación. Los estudios de magisterio se elevaron su categoría, de ser estudios profesionales pasan a ser estudios universitarios, o sea, se les exige el bachillerato universitario para acceder a la formación de maestros, y a la vez se dignifica al maestro, se le eleva el salario, pero al mismo tiempo a ese maestro que ya se le ha profesionalizado y que se le han dado, pues digamos, toda esa formación científico-pedagógica que necesita para educar a los niños, también le suministran materiales para las escuelas. En la República, aquí había muchas escuelas y de esos maestros, que habían unos maestros muy entregados, estaban llenos de méritos, que se entregaban a su tarea con generosidad e ilusión y con mucho sacrificio. Pero
Habían aquí entonces, yo era pequeña, y la verdad que de esos maestros aprendí muchísimo. Yo creo que aprendí a amar el magisterio. ¿Qué pasa? Que no teníamos medios, no había nada. Tenías tú que inventarte las cosas o ilusionarlas con lo que sea. Tuve la escuela, esta en que la maestra tenía que dar de sí todo lo que tenía. Otra en que ya con los conocimientos que se iban adquiriendo y los distintos métodos y lo que íbamos nosotros realizando de las distintas experiencias que teníamos de los cursillos que íbamos haciendo, todo fue cambiando un poco. Pero el niño siempre es el mismo, ¿no? El niño siempre es el mismo. A las escuelas van a llegar cantidad de lotes de libros para mejorar la formación de los niños. Entonces en Canarias se va a reflejar esas mejoras educativas, aunque fue por un periodo muy corto de tiempo, porque no podemos olvidar que la Segunda República solo duró 5 años. Pues por el 37 o 38, don José Hernández Alfonso era un gran hacendado y político, que era de aquí, de San Miguel, y vivía en Santa Cruz. Nos hizo un regalo de un material estupendo, esferas, brújulas, sistemas planetarios, también bibliotecas, muchas cosas. Y entonces había material para trabajar ya en esa época. Y el pueblo, agradecido, pues fue un día a Santa Cruz, a pesar de la distancia, a agradecerle ese gran obsequio que había hecho al municipio. Y nada, que teníamos material y además ilusión para seguir adelante la enseñanza. En las Canarias de la posguerra, y en concreto en Tenerife, pues hay una fuerte represión. Y esa represión está en el ambiente y esos comportamientos pues se van a estar vigilando de la misma manera que se vigila su quehacer pedagógico. O sea que las maestras pues van a desarrollar su labor educativa pues dentro de un espacio bastante restringido. Era que eran malos algunos y se querían aprovechar del momento para denunciar a los que no querían o a los que le hacían sombra. Nada más, simplemente eso. Simplemente, pero muy traumático. Porque eso de que tengas tú una escuela y digan que eres comunista en tiempo de Franco y que te bañas desnuda en la playa, por lo menos a la cárcel si no te cortan el cogote. Ya que estoy, gracias a Dios. Cualquier comportamiento atípico pues podía ser motivo incluso de sanción o de expulsión. O sea que una maestra pues no podía estar entrando y saliendo de noche, no podía reunirse en su casa, muchas veces fueron denunciadas hasta porque se reunían con otros maestros o porque hacían una pequeña fiesta. Muchas maestras tuvieron problemas porque los propios vecindad la denunciaba y si no, pues el propio alcalde le podía llamar la atención. También las autoridades educativas, teníamos la inspección que la vigilaba porque la maestra viene a ser el modelo a imitar. El papel de la maestra es una figura, o sea, muy considerada en todos los sitios donde estuve y yo creo que en general todas las maestras. La maestra era en aquel barrio, pues si sabía algo de medicina o con inyecciones las ponía, y si había que ir a visitar a un niño porque nació en aquel momento y hacía falta hablar con sus padres, si los niños hacían la primera comunión y la maestra tenía algo de su casa para ayudarlos, también se llevaba. Se moría un niño y dice, venga a bautizarlo. Antes, digo, pero si ya está muerto, ¿para qué? Pues sí, no, pero usted bautícelo. Pues sí, vamos a bautizarlo. Y lo mejor que había era para la maestra, el huevito que ponía la gallina o quien dice el huevito, otra cosa cualquiera, siempre a la maestra se le tenía mucha consideración, la verdad que sí. De todo regalaban, de todo. Todo lo que cosechaban, todo lo regalaban muchísimo. Y después el día del maestro, no le digo, ese teníamos que traer un paquetón tremendo para poderlo llevar, porque sí regalaban mucho. Es que el maestro estaba muy considerado, sí.
hay que tener en cuenta que a pesar de ese interés de los maestros, que iban un poco a remolque de toda esa renovación educativa y trabajaban con ilusión por mejorar la formación de los niños, por conseguir alfabetizar, pues es importante ver también cómo en la población insular y especialmente en las áreas rurales hay poco interés por la escuela. ¿Y por qué? Porque es importante la mano de obra infantil y aunque la mayoría de las familias eran numerosas, los brazos de los niños también eran importantes como ayuda a la economía familiar. Cuando la guerra fue mal la cosa. Había mucha falta de comida, ¿sabes? La gente que no había esos trabajos y eso, se pasaron penuria. Los niños, lo digo yo porque niños de 8 y 9 años iban a trabajar a los Sorribos y después las madres venían por la tarde a mi casa a ver si yo le daba clase. Y le dábamos, me daba pena. Los reunía allí en un salón que estaba en mi casa en lo bajo y allí en una mesita les daba clase. Porque los chiquitos tenían que ir a trabajar porque eran épocas malas. Por estos pueblos todos eran agricultores, tenían pues algunos oficios algunos, pero pues todos era un tiempo duro, pero que se solucionaba, yo creo, con la familia, que era muy unida, que hablaban, que dialogaban. Yo aquellos tiempos los viví muy bien, muy bien. Y claro, a mí siempre he sido novelera. Un día decía, bueno, vámonos de excursión y venga de excursión. Allí tenemos el monte tan cerquita y vi las flores tan bonitas. La gente era pobrecita, era la mayoría bastante pobre, ¿no? Con un grado de pobreza bastante. Y aunque no fueran tan pobres, tenían sus terrenitos y todo, pero no había. Total, que un día inventamos una excursión y dije, bueno, cada uno trae lo que pueda. Unos trajeron un huevo, otra tal, pero que reuní un montón de huevos y 2 conejos. Y estuve toda la tarde friendo carne para hacer un caldero de conejos de salmorejo como esos nuestros. Y con los huevos hicimos un montón de natillas. Total, que había niñas que no conocían las natillas por primera vez, otras sí, ¿verdad? Porque había gente de varias. Y al otro día, pues todo el mundo estaba malo. Todo el mundo estaba malo porque se comió demasiado, se jugó mucho y casi no hubo escuela. El nivel cultural y el nivel, digamos, educativo que se consigue en la Segunda República, pues va a sufrir un fuerte revés con la guerra civil, con la represión que sufre el magisterio, la depuración, incluso la purga de los propios libros que se utilizaban en las escuelas de magisterio y como manuales de referencia para la enseñanza. La escuela, primero, pues en el tiempo de la República quitaron los crucifijos de las escuelas y todo eso, pero después ya, cuando el régimen de Franco, ya pusieron los crucifijos y demás, y sí que nos enseñaban en la normal, pues, política, nos enseñaban. Y también en la escuela, pues, dábamos algo de eso, ¿no? Las clases venía la Guardia Civil sin avisar y les enseñaba canciones, soy valiente y leal legionario, qué sé yo, otras canciones. Lo que pasa es eso, que
que había alguno que, no sé por qué motivo, porque yo no tenía enemistad, pues nos denunciaban y la pasábamos mal. A mí me valió el cura de Los Hilos, que había estado en La Guancha, y ese me salvó de que me dieran guillotina. En el caso de las maestras, pues ese recorte de contenidos ya lo van a tener en las propias escuelas de magisterio, y las asignaturas patrióticas, como es la formación del espíritu nacional, las asignaturas de religión y las enseñanzas del hogar van a ser tan importantes como lo es la lengua española o la historia. Es curioso cómo las enseñanzas del hogar pues tienen una reserva horaria hasta de 3 y 4 horas semanales. La escuela de niños y niñas tenía al principio, después vino el maestro y ya eran las niñas solas. Por la mañana se daban las clases y por la tarde labores. Ya hoy día no dan labores porque se terminan las escuelas mañana todo seguido, pero por la tarde se dan labores y los sábados la catequesis, porque había clases los sábados. Y entonces el catecismo se lo daba los sábados. Claro, eso ha ido cambiando mucho. Venían, estaban horas y horas en la escuela, los inspectores, y miraban todos los cuadernos de los niños. Y había un inspector que les preguntaba el catecismo, pero como él no se lo sabía, abría el catecismo para leerlo. O sea, quería que los chiquillos lo supieran, pero él no lo sabía. También hay que considerar la importancia que tuvieron las maestras en el entorno rural como portadoras del saber, pero no solo para la enseñanza en las escuelas a las niñas, sino al entorno, con las jóvenes. No solo las enseñaban a coser y a bordar a las jóvenes, que ya no iban a la escuela, pero que mantenían una amistad con la maestra, sino que las maestras vinieron a ser como las consejeras. Y todavía voy yo allí a la zarza y dicen, ay, tengo aquel mantelito tan bonito que bordé con usted, pero bastantes jocorrones que me llevé todavía así. A mí siempre me han gustado los niños. Yo lo pasaba bien, encantada con ellos. Yo amo mi profesión y estoy satisfecha de haber sido maestra y de haberle transmitido mis conocimientos a los niños. Eran pequeños, pero yo pienso que ellos me enseñaron a mí también bastante. Y yo pienso que me enseñaron a saber vivir, a ver la vejez de otra manera. Pues yo recuerdo los años de maestra con mucho cariño. A mí me gustaba mucho. Y bien, me fui adaptando al pueblo y a la gente. Y también me han tratado que ya llevo aquí 79 años. Tengo 92. Ya está bien, ¿no? Una vez me dieron 10.000 pesetitas de premio. Dice que era una de las mejores maestras de España. No tengo abuela, ¿eh? Y en otro la inspectora jefe también me dice que soy una extraordinaria maestra, una excelente madre y una gran persona. Casi nadie soy yo. Fuerte cara tengo, ¿no?